tema de los supergrupos. Porque tú te pones a ver la historia de los supergrupos No como siempre estos funciona, ¿no? y sacan un disco, máximo dos, y se llamaba y ninguno vende muchísimas copias. ¿Sí? Velvet Revolver tienes un caso, Claro. Sí, que tenían a Slash y Audioslave, a Scott Will. Audioslave. tienes Audioslave, a pero Chicken Audioslave Food, todavía... tienes Sí, a bueno, Chicken Food, tienes... igual si metemos a Audioslave en la fórmula, creo que vendió bastante, y movió bastante en su momento. Lo que pasa es que Audioslave no era como un supergrupo, sino que era Rage Against the Machine con Con otro Chris cantante que Cornell. era otra banda. Pues, Exacto, sí, sí. pero no era que era mucha No, mezcla, o sea, era Rage Against the Machine ¿Cómo? soft con Chris ¿Cómo es Cornell. que se llamaba Que cómo es que se llamaba la banda de cantazo. Eddie Vedder? Que también hicieron un supergrupo en su momento. Temple of the Dog. Ese, Ese por ejemplo. discazo Discaso, también. Discaso, de hecho. Discazo. Así mismo. Eso no lo escuché. No lo Wow. escuché. Tienes que escuchar, Eh, Jefe. Si Eso no lo no, escuché. no vengas al próximo capítulo. Estudiaré. Voy a estudiar. Pero sí, o sea, a ver, me puse a leer el listado de las bandas de rock. Hay varias. Ahí terminando la idea de Luifer. Y. A ver, el 90% de las bandas que se mencionan son entre México y Argentina, ¿eh? Y puede sacar Saragata Candy, pero el resto son de esos dos, creo que es donde más se Pero concentra no ese está estilo, mal. ¿eh? No. Yo creo que no está mal porque fíjate, México y Argentina de los países en Latinoamérica fueron los países que tuvieron más difusión de medios por distintos temas. También tiene las Claro. O sea, poblaciones, fueron países también donde... tiene las poblaciones más numerosas de Latinoamérica, sacando a Brasil, obviamente. Sí, Sí, sí. entonces, Entonces claramente van a tener más oportunidades de participar y aparte tuvieron más difusión. Sí. Hubo en TV Latinoamérica con sede México y también hubo temas con Argentina. Exacto. Entonces, Sí. en TV, a pesar de que hoy lo detestemos como marca, o no sé si todavía existe, en TV fue un impulsador del rock de la música en general, hace 20 años. de la cultura pop, realmente. De la cultura pop en general. Y no me sorprende claramente, hace 20 años incluso Latinoamérica era México y Argentina. O sea, si te pones a ver quién veía Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, no se veía tanto desde esa perspectiva. Quizás en la perspectiva de deportes hay a lo mejor más presencia. Pero Latinoamérica hace 20 años eran esos países y no me sorprende que sean los que tienen más bandas. Claro. También hay un tema. Argentina y México, para mí, son los países donde el rock es una de las culturas más respetadas. Ojo, también pasa con Chile. Es decir, en Chile la figura del rockero es respetada. O sea, tú ves un rockero en la calle y es como una persona que tiene una cultura específica. En los otros países, nos pasaba en Venezuela, pasa en Ecuador, el rockero es como el tipo extraño, como que... El come gato. ¿Qué pasó? Sí, entonces claramente no me sorprende que desde hace 20 años Argentina y México nos lleven mucho en producir bandas. Sí, claro. No en producir bandas, en difundir bandas. Claramente la cultura rock era más apreciada. Quizás hoy tienes mucha más participación de Ecuador, de Colombia, de Perú. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hoy quizás las redes te dan la oportunidad de hablar, pero antes, ¿quién salía en televisión en Venezuela siendo rockero? Wow. Paul Gilman Paul y Gilman. un domingo a las 12:30 de la noche, ¿no? Sí, así mismo. Era el único espacio, o sea, cuando todo el mundo estaba dormido, bueno, colócalo ahí que quien quiera verlo lo va a ver. Y Paul Gilman también es un tema de conversación, porque fuera de toda la historia de Venezuela y las tendencias y todo lo demás, Paul Gilman es un precursor. Y Paul Gilman logró tener un programa donde, de hecho, yo vi hasta en YouTube colgado un episodio donde Paul Gilman presenta a Candy 66 y están los manes súper jóvenes y los manes tocan y tú dices, wow, o sea, de alguna forma Sí, Paul Gilman le dio... Fue un precursor, más allá después de lo que pasó. Fue plataforma para mucha gente. Lamentablemente, bueno, sus tendencias, sus cosas, los discos son otro tema. Tenía Facundo como guitarrista y era un tremendo guitarrista.
El mismo Gilman Fest. El Gilman Fest es un festival que para nosotros en cierta época fue la única oportunidad de concentrar muchas bandas de rock, porque también está el Caracas Pop Pop Festival. Festival, que tenía un día rock en sus 3 días de festival, ¿vale? Pero era un rock muy, muy mainstream, sí, pero Paul Gilman llevó desde tributo a Pantera, Fear Factory, Dark Tranquility, Cabalera Conspiracy, Sepultura, Anthrax. Entonces Sí, tú dices, bueno, de todo eso siempre estaba nuestro Anas de Rata Blanca que no dejaban de ir a Venezuela todos los años, Rata Blanca. Muy querido, pero bueno, ya todos los años Rata Blanca. Viene Megadeth con Rata Blanca, viene Sepultura con Rata Blanca. Pero Gilman tú, nos dio un espacio rock en Venezuela sí, y metal, ¿no? sí, Yo por eso respeto, Respeto, sí, de sí, verdad. totalmente. totalmente, sí. A ver, y complementando, y también complementando lo que está diciendo Luis, pero yo creo que también son épocas hiper distintas, ¿no? Para poder medir, yo creo que también, y de todo lo que hemos hablado, que logré enlazar toda la conversación de la época también en redes sociales, el tema de la música también hay demasiado contenido. Yo creo que anteriormente, en los años, estoy hablando 90, 2000, había mucho contenido. Ahorita yo creo que eso está multiplicado por Sí. 100.000. Ahora personas pueden hacer la propia música, la difunden o comienzan estas bandas a tener algún tipo de difusión. Y hay algo que siempre ha pasado dentro de la música, que es que se difunde al final el que la disquera quiere. Y un poco lo que se ha medio tratado de romper con eso es con el tema de las redes sociales. Y uno al final termina de tener más llegada a otras cosas, a otro tema, como decía Gerardo, a lo mejor cuando son más underground, que hacen música, que muchas veces ocurre de que las bandas cuando son más underground hacen lo que ellos quieren realmente hacer y tú un poco entiendes la filosofía. Ya cuando van para una disquera, la disquera le dice, oye, tú tienes que vender tanto, que ahora ya no es tienes que vender tanto, sino te tienen que reproducir tantas Claro. veces en alguna plataforma digital. Y es por eso, y voy a lanzar una comparación medio odiosa. Yo soy uno de los que idolatra, yo sé la posición de Gerardo, ahorita seguramente la voy a decir, yo soy de los que idolatra a los Beatles, en mi opinión, porque creo que rompieron ese esquema en ese momento, con la difusión que tenían, con el cómo podían llegar. Igual siguen llegando, igual a alguien tú le preguntas, ¿conoce a los Beatles? Sí, es una banda por ahí que escuchan mis abuelos. Pero son una banda que con el tiempo algún sello dejaron y siguen siendo escuchados, ¿vale? Y yo creo que los Beatles se volvieron una de esas bandas que no necesitan marketing para llegar. El problema es que ahora, Pero con necesitan tanto marketing contenido, ahora, pero en su momento tuvieron bastante marketing. Yo tengo una opinión. pero la llegada era más difícil y llegaron. Ahora para mí la Pero, llegada es mucho más fácil. a ver, pero ¿qué era más difícil? Era más difícil, ¿por qué? Era más Porque, difícil, ¿por qué? Porque tenías que sintonizar la radio exactamente cuando la estuvieran pasando. Y para no, poder pasar eso, tenías que darle claro, y pero era darle. el marketing que había en la época. Ahorita igual tienes redes sociales, pero tienes 1 millón de bandas. Entonces, al final sigue siendo igual de difícil. ¿Sí? Sigue Entonces, siendo igual. Y yo creo que y hoy pasa, y pasa mucho, porque al final a ver, tú te encontrabas, no sé, los Beatles, y lo encontrabas en la radio, y era lo que escuchaba todo el mundo. ¿Ya? era el Y, único y, medio. y, Es y que era el si no único medio y escuchabas era lo eso, que no veías pasaba. música. Entonces, por eso Ujú. también, y era lo que promocionaba, igual las disqueras lo promocionaban, le hacían publicidad, le hacían marketing, colocaban carteles, era el concierto que llevaban y el que salían de gira. Ahora todo es eh, promoción y cualquiera cuelga en redes sociales. Escúchame aquí y aquí está mi link que me escucha en Spotify y es, o sea, John Gong. Sí, ¿Sí? es un tal John Gunn por ahí que dice que hizo $2 vendiendo No, música. ¿Sí? Entonces, yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy, muy de acuerdo. Antes quizás era difícil desde la perspectiva de que no tenías la difusión de hoy y quizás eso por lo cual Bad Bunny supera 250.000 millones de veces a Michael Jackson, pero claramente Michael Jackson Claro. no iba a poder tener el reach que tiene hoy Bad Bunny, ¿vale? Pero en ese tiempo esos artistas también
acaparaban un canal que era el único. O sea, tú escuchabas radio o no escuchabas música, sin embargo, se respeta, ¿vale? Ahora, yo te voy a ser sincero, esas bandas se volvieron bandas de culto y también tienen un tema. El fanático de esa banda, ¿vale? Hoy tiene cierta edad, ¿Sí? en la media quizás tiene cierto poder adquisitivo y quizás hoy lo que hace es que compra memorabilia de esas bandas. Capaz no es que los va a escuchar en Spotify porque a lo mejor ni siquiera le hace sentido la cuenta de Spotify, pero sale un remix de un disco del 73 y vale $400 y lo compran. Entonces, el nivel de negocio sigue siendo bueno. Los que siguen vivos siguen haciendo un buen marketing y siguen estando vigentes y presentes, ¿vale? Pero también siento que en ese tiempo, a ver, era difícil llegar, pero en el momento en el que la disquera decía, este es el nuevo artista, la disquera se encargaba de que el consumidor no pudiera ver más nada que no fuese esa banda, ¿no? Si rompieron Claro. con esquemas, si rompieron con esquemas, si rompieron con o instauraron realmente un estilo de música o de, Y de vida. sí, Sí. de que no estábamos acostumbrados en la sociedad y eso fue lo que caló realmente, ¿sí? La forma que se vestían, la forma que se veían, era a ver, y la música, como todo movimiento cultural, tiene que ver Mm, mucho con el momento en el cual pasa, ¿sí? claro. Había guerra, precursores de la paz, ¿A qué le entonces, claro, yo cantas? me he visto como un hippie, voy en Claro. contra de todo y eso hace que la población que realmente consume la música y que consume los temas culturales es la población joven, y eso hace que obviamente sea mucho más llamativo para toda esta población. ¿Ya? Entonces, si hablamos de eso, sí, a ver, yo no le quito el mérito que tienen los Beatles. Eh, Sigo pensando que está sobrevalorado, pero no le quito el mérito, no le quito el mérito para Eh, nada. O sea, a- como, a- a- Me encanta que Gerardo está haciendo el podcast y está mandando un correo ahí, está resolviendo un tema corporativo. El man está viendo las cuentas. Bien, No, a eso es ver, productividad. yo traje, yo tengo con lo que comentó Gerardo, que lo traje al punto porque estábamos hablando también de bandas cuando buscan el sonido comercial, que mutaron, que tratan de buscar tener éxito, y a mí una de las cosas que me sorprenden de los Beatles es que si tú escuchas el primero, que ellos comenzaron con el rock and roll, se metieron cuando sacaron el disco, el mejor disco que en mi opinión tiene, que es el Abbey Road, y luego siguieron todos los discos y toda la discografía de los Beatles, es experimental de cualquier punto de vista. O sea, tú sabes que suenan los Beatles, pero tú puedes marcar específicamente cada 5 años cómo cambiaban de estilos en cada uno de los discos que hacían. Y lo que a mí me impresiona es que a pesar de eso, de que cambiaban el estilo y no lo mantenían en todos, pegaron. O sea, es como ese... No, no sé, es un poco a lo mejor lo que habíamos hablado. ¿Sabes? Tenían fans, o sea, los fans eran muy fieles, pero al base cuando sacaron, no sé, la canción de Revolution, que sacaron Helter Skelter también, que cuando quisieron meterse un poco más en la onda rock, cuando después en Abbey Road quisieron meterse con el rock psicodélico, que era lo que estaba en ese momento, que era lo que estaban impulsando, se metían, lo hacían y pegaba. Eso era lo que a mí, donde yo más mérito le doy a los Beatles en eso, porque creo que es un caso más de estudio de saber cómo evolucionaron. Creo que fueron 15 años de carrera juntos que tuvieron. Sacaron 8 o 10 discos y los 8 o 10 discos tienen cierto sello en la historia de la música. ¿Vale? Y... Yo lo interpreto de muchas formas. ¿Mm? Es decir, para los Beatles, Lennon era claramente el que le daba la tonalidad que iba a tener la siguiente producción y él también tuvo Sí, muchos cambios en su manera de sí, percibir sí. y de vivir las cosas. De hecho, claramente está marcado cuando entra Yoko al Se siente mix, el cambio. hay un cambio, ¿no? Sí, Incluso sus apariciones en medios cambiaron. Él mantenía ciertos sí. estilos y Yoko le daba un color a toda la escena que era distinto, extraño, experimental. No, vamos a decirlo experimental para ser políticamente correcto, ¿vale? Y definitivamente yo creo que él hizo que la banda
se transformara en sus distintos estados de vida. Y ahora, con cierta edad, ya uno lo puede entender, ¿no? Es decir, mi gusto musical y mi intención de hacer música no es la misma hoy con 38 que era con Sí, 15, claro. con 14 y con 25. Entonces, ahora, éxito que definitivamente eran tan grandes y eran tan buenos músicos y tan buenos artistas que en todas sus etapas consiguieron un gran público y consiguieron una gran masa, ¿no? Eso no lo logra Ese cualquiera, es el tema. Claro. Fue el, definitivamente. fue parte del movimiento de ese entonces que, ojo, en paralelo habían otras bandas, este, no sé, a ver, yo también soy muy fanático de The Doors, por ejemplo, cuando metieron ese sonido que cambiaron mucho, Led Zeppelin también cambió, ya después cuando sale Led Zeppelin cambia demasiado el tema del sonido, y son bandas que fueron a lo largo del tiempo dejando huella, y aquí es donde iba con el tema, que viene después, los años 80. También seguíamos en la onda de rock, veníamos después, llegamos a los 90, fue el empuje del grunge, pero seguía el rock, 2000 new metal, 2010, siento que ahí se apagó la gran mayoría como de esa creatividad, ¿no? Ya es lo que quedó un poco lo que mencionaba Luifer. Yo creo que el punto de inflexión está en ese año, En esa década. en esa década, exactamente, Eh, fue justo, ¿Pero sí, ustedes creen que se apagó la creatividad o que el árbol se hizo más grande y era más es que difícil eso encontrar en ese mar justo eso es de lo que me pasa. opciones? Justo eso es lo que me pasa. Porque bandas que crecieron en este periodo podríamos llamar a Foo Fighters, si quieren, aunque ya Foo Fighters traía un nombre, pero siguieron creciendo en esta década, igual siguieron creciendo como nombre. Podríamos meter a Muse también dentro de ese mismo listado, que se volvieron más comerciales y siguieron creciendo. Eh, que creo yo que son de las bandas que se pueden decir que han mantenido un crecimiento en cuanto al rock. Pero yo sí creo que fue que hubo un apagado, hubo como un reset que, vuelvo y repito, en cada una de las décadas, por eso que hice la mención que estuvimos el rock and roll, después vino el rock psicodélico de los 70, luego vino mucho la electrónica en los 80, pero igual el rock sobrevivió, vino el 90 que salió el grunge, parte también, no vamos a hablar de las ramas del Bueno, rock pasa que porque el si no vamos a estar grunge toda la es noche. un movimiento muy acotado, y eso también es un tema de conversación, porque a ver, el grunge es un movimiento acotado a ¿Sí? algunas de las bandas que salieron de Seattle Lo en un resumen momento ahí específico. con ¿Sí? una mano. Sí. Lo resumen Claro. en 5 bandas, claro. O sea, Ahora, yo te digo algo. Yo creo que pasan dos cosas en el 2010. Uno, Ujú. claramente se diversifica tanto y también el rock se tornó en una competencia matemática de habilidades. Tengo que reconocerlo. Ok. Llegó un momento en el que la calidad de la música no era lo importante, que era más la calidad virtuoso. era quién hacía más notas, quién hacía más matemática compleja, Mm. el progresivo que tiene su Sí. espacio, a ver, lo disfruto, pero en algún punto dejó de ser musical y buscó ser más matemática, pero también hay que reconocer que la música urbana y la música pop golpeó muchísimo, ¿no? O sea, empezaron con una estrategia de marketing Agresiva. mucho más compleja, mientras las bandas de rock seguían encajadas en meterse en un estudio y gastar 200.000 para hacer el próximo disco, y el disco era true y la cultura y éramos bien rock. Sí. El pop ya estaba haciendo singles y estaba diversificándose, metiéndose en películas, metiéndose en teatro, metiéndose en propagandas. Y claramente eso hace que sea difícil. Yo creo que el rock reaccionó después del 2015, 2017, y dijeron, si no jugamos a este juego, nos No, perdemos. sí. Sí, que, Y No, pasó. claro. y también que hacer pop posiblemente es mucho más económico, que lo hemos conversado en otras instancias. Sintetizadores, Es plugins, mucho más económico, funcionaba. necesitas menos Claro. estudio, necesitas menos coordinación, así que también puedes jugar donde teníamos recesiones económicas, obviamente, a ver, y todo es cultural, o sea, al final todo Mm. va con los ciclos culturales, como en todos los, y si empezamos a hilar la música con algunos eventos sociales y económicos, seguramente le vamos a encontrar la relación, Sí, sin lugar a dudas. Entonces, sí, sí. efectivamente,
a ver, y no estoy diciendo que las bandas de rock actuales sean mejores o no, sencillamente que creo que hay una concepción de cuando tú empiezas a escuchar algo, o empiezas a escuchar, porque la música termina siendo algo del momento y con el mood en el que tú la escuches. Y no sé si les ha pasado que de repente escuchan o escucharon en su momento un disco o escucharon una canción, dijeron, ah, esto no me gusta, y no sé, 2, 3, 4 años después la volviste a escuchar y dices, Sí. o sea, De ¿cómo lo no que me había perdí escuchado esto? ¿Sí? Este, Sí, pasa. Mi gusto cambió, Claro, es claro. que no solamente el gusto, sino es el momento. De repente es Claro. una tonalidad que es mucho más alegre y en ese momento está mucho más depresivo. O estás mucho más en un tema de concentración. O sí, Claro. y eso hace que realmente no te cale este, el tono y la atmósfera que la música te crea, Ya. hace que diga, no, está en discordancia con lo que hoy realmente estoy sintiendo y con lo que hoy me hace sentir la música. Y claro. eso yo creo que juega mucho también en favor de cuál es el momento en el cual se hace y en el momento en el cual se escucha una pieza musical. Y hay Definitivamente. algo para complementar de eso que también quería decir, que a mí me pasa también que volvemos a caer a lo mejor otra vez en el tema de las redes sociales, el cómo también, obviamente, cuando una canción es la palabra pop, lo que es más popular, ¿no? Yo creo que también pasa por algo que es pop, que es popular, tiene más engranaje dentro de lo que viene siendo la cultura pop, como se le llama, más personas escuchan ese tipo de música, sabes que va a tener más llegada, no vas a hacer una canción de rock viral, probablemente tengas cales más con una versión más pop, que te permita que sea mucho más escuchado. Y yo creo que eso iguala en cierta forma también desde mi punto de vista, ha mermado también a que empresa, iba a decir, bueno, si una banda de rock es como una empresa, pero a que las bandas de rock puedan entrar dentro de ese mundo. Es mucho más difícil. Pues la banda de rock, y yo creo que lo hablaba la otra vez con Gerardo, la banda de rock siempre van a tener eso de que van a perdurar en el tiempo. Fíjate que todo lo que hemos mencionado, que podemos mencionar a Guns, podemos mencionar a Pearl Jam, podemos mencionar a bandas más antiguas, los Beatles, podemos mencionar a The Los Doors, hablamos Stones que van a girar de nuevo. exactamente, que estamos hablando de eso. Cuando hablamos a lo mejor del pop, Los el Rolling único... Stones son como el verdadero Munra, el Sí, inmortal. tal cual. Y por eso, y cuando hablamos de pop, a lo mejor el pop se nos vienen dos artistas que son como lo más top, que podría ser a lo mejor Michael Jackson y podrías meter a Madonna si quieres como tema de grandeza, ¿ok? Pero la música pop está hecha para que te dé uno y máximo un par de años. La canción como tal en masa viviendo dentro de que la gente la pueda escuchar. Entonces tienes que generar más música pop en unas cantidades mucho más grandes para que puedan ir, obviamente, durante esos 2 años siempre reciclando música nueva. En el rock es distinto, creo yo, la forma de producir música. Tú vas a tener tu base fan de fieles que te van a escuchar y va a salir el disco y lo vas a escuchar de principio a fin. Y las personas que van a entrar a escuchar y a seleccionar lo que nosotros hablamos al inicio, seleccionar un par, 3 canciones del disco y next. Y yo creo que eso es lo que ha pasado y para mí el problema, no el problema, yo creo que es, como decía Gerardo, es el momento en el que está el mundo en general, el contenido que se genera es más pop por netamente qué es lo que predomina ahora, que son las redes sociales y es el camino. Yo creo que por eso es que cuesta tanto, o a lo mejor cuando uno, a lo mejor tanto los niños, a lo mejor que quieren a lo mejor pensar en que voy a ser artista, la cuestión, se van ya listo y directo al tema del pop o al tema del urbano, es porque eso es lo que está calando en este momento. Y va a seguir, yo creo que esto va a tener una evolución más o menos de uno... Y siempre ha habido bandas pop, ojo. O sea, mientras estaba el New Metal, están los Backstreet Boys, Britney y Christina Aguilera rompiéndola. No, pero yo creo que hay que Partiéndola separar un también. poco, O sea, wow. hay que separar dos etapas del pop. Mira, Ujú. hace 20 años, la producción musical era un negocio donde la rentabilidad era difícil. ¿Por qué? Porque grabar un artista en estudio
era muy complejo Te grabar costaba un dineral. una banda de rock donde la batería tiene 15 piezas, tienes bajo, dos guitarras, dos voces, un teclado, Ujú. dinero. Y los 20 artistas pop de esa micrófonos. época, exacto, cuando tú vas a ver las grabaciones y las sesiones de grabación de Michael Jackson, que tenía 27 músicos, era demasiado costoso, Ujú. ¿vale? Y definitivamente la tecnología ayudó a que algunos modelos se rentabilizaran. Por ejemplo, el pop reaccionó más rápido a no necesitar de una guitarra físicamente, Claro. a no necesitar de un bajo físico y de un artista No, pero grabando estamos físico hablando como que del se lo podía pop como sintetizar. si fuera música urbana, porque realmente la música urbana no es pop, es música urbana. No, ¿Sí? pero el pop pudo reaccionar a prescindir de procesos e Ujú. instrumentos y el rock se mantuvo muy, muy difícil. Y lo que pasó es que en algún punto era mucho más fácil producir pop que producir rock. Mm. Era mucho más la cantidad de pop en el mercado que podía abrazar a las masas que la cantidad de rock. Porque el rock seguía siendo muy difícil. Sí, claramente, para grabar una guitarra necesitabas un estudio, por lo menos 3 micrófonos que tienen un costo y Yo una también creo que hay un tema particularidad. a ver, como todo, creo que hay un tema de marketing, ¿ya? Porque, a ver, si de producción también sencilla pasa, a ver, el hip hop es súper sencillo, es la misma fórmula, Y creció bastante. creció Y sumamente creció bien, bastante. ojo, Sí. pero no llegó a las masas nunca como llega ahora la música urbana, ¿ya? Hay un tema de marketing, ¿ya? Sí, La música electrónica igual, ¿sí? Este, claro, la música electrónica también definitivamente. tiene su complejidad. No todo el mundo Mm. puede hacer música electrónica. Buena, Pero es más rentable. buena, ¿ya? Pero ¿cuántos músicos que hacen música realmente electrónica, no DJs? Gente que hace música electrónica realmente monetiza haciendo música electrónica. ¿Ya? Mm. Son contados, realmente. Por lo menos, The Chemical Brothers, Claro, que era un grupo de enfoque Chemical Brothers puede electrónico, ser uno, pero un Fatboy grupo Slim, por bien, Todo ejemplo, Slim. bien heavy, ¿no? Underworld, sí, no sé, en su momento, pero son pocos, por eso te digo, o sea, a ver, son pocos que Aphex Twin, por ejemplo, puede haber monetizado, pero son muy pocos de la cantidad que hay. ¿Ya? Igual pasa en la música pop, igual pasa en la música urbana. A ver, de cada uno que triunfa, atrás hay miles que no lo hicieron. ¿Ya? Claro. Sí, sí. Igual pasa en el